Estamos con José Guzzi, que es profe en filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán. También es doctor en ciencias humanas en el área de filosofía y docente y trabaja, digamos, en el nivel universitario y secundario, y también ha sido parte de las Olimpiadas de Filosofía donde lo pude conocer. Bueno, José, muchas gracias, un gusto poder tener esta comunicación a la distancia y que, bueno, Meet nos permite. Así es, no, muchísimas gracias a vos por la invitación y darme la posibilidad, por lo menos, de decir algunas cositas con relación a la filosofía. Sí, bueno, José, un poco la intención de estas conversaciones o entrevistas así, no muy extensas, es un poco conocer tus apreciaciones. Bueno, como te decía anteriormente, nosotros por ahí, nosotros en La Rioja, no tenemos muchos profes de filosofía. Ujú. Somos de otros campos que están trabajando, digamos, enseñando filosofía. Pero vos sí sos profe de filosofía y seguramente tus apreciaciones van a tener otro valor. ¿Cómo entendés a la filosofía, José? Bueno, obviamente sabemos que hay diferentes concepciones acerca de la filosofía, ¿no? Quienes estamos un poco en esta tarea de enseñar filosofía, es muy probable que muchas veces partamos de una base de, de un modo, si se quiere, clásico de definir la filosofía, que es desde su concepción etimológica, ¿no? Entonces sabemos en ese sentido que la filosofía es, así como a grandes rasgos, el amor a la sabiduría, el amor por el saber, la pasión, digamos, por el conocimiento, pero sin lugar a dudas que no es esa característica la única característica de la filosofía, y que tampoco, bueno, yo soy aquello de los que descreo también un poco en esto de definiciones absolutas o esencialistas respecto de algo, porque de alguna manera como que reduce en este sentido o puede hacer un poco más estrecha la riqueza de la filosofía. Entonces, nada, tampoco confiar en que hay una sola definición de filosofía a partir de la cual todos nos tenemos que encolumnar de la misma manera. Sí, por el contrario, pienso que hay rasgos como que ayudan a pensar filosóficamente, o hay ciertos elementos que se aproximan, digamos, a lo que es el pensar filosófico, ¿no? Sin lugar a dudas, esta pasión o este enamoramiento por el saber, por supuesto, es uno, pero también lo es la actitud crítica, es esa búsqueda por realizarse preguntas, por preguntas que a veces nos conmueven o que nos llaman poderosamente la atención. Eh, la filosofía tiene esa particularidad de más o menos inquietarnos, de desacomodar un poco nuestras estructuras o nuestras creencias o aquellas cosas que nosotros tenemos como que hemos tenido siempre como aferradas por diferentes motivos, porque nos han enseñado así, porque siempre lo hemos creído así, porque hemos escuchado o hemos leído que determinadas cosas eran de esta manera. Entonces, la filosofía tiene un empuje, tiene una fuerza, tiene una actitud crítica, digamos, que viene como a romper, si se quiere, con esas estructuras. Y es, sin lugar a dudas, una manera de pensar, ¿no? Lo cual no significa que tampoco sea la única manera de pensar o de ver el mundo, ¿no? Es un modo de pensar entre otros tantos, pero que tiene esa particularidad, diría yo, esto de presentar como más imprescindibles a las preguntas que a las respuestas, ¿no? Y entonces no nos cansamos un poco de decir que incluso en filosofía aceptamos que haya preguntas que no tengan respuesta o que haya preguntas que tengan una multiplicidad de respuestas, ¿no? No sé, digo, por poner un ejemplo que todos utilizamos para desburrarnos o para sacar lo más próximo que hacemos hoy para despejar alguna duda es ir al Google, ¿verdad? Ir al buscador. Entonces, si uno pusiera, no sé, cuál es la capital de La Rioja, Google diría casi de manera inmediata, la capital de La Rioja es esto, pum, pum. Pero si uno pusiese una pregunta filosófica, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? No, no, no habría esta inmediata, digamos, sí habría una inmediata en la respuesta por parte del buscador, pero probablemente las respuestas que encontremos en Google sean 1.500.000 de respuestas diferentes al sentido de la vida, ¿no? Entonces digo,
tal vez gran parte de la riqueza de la filosofía tiene que ver con eso, con esa apertura hacia la posibilidad de encontrar múltiples respuestas o de no aferrarse a ninguna con la exactitud que tal vez pueda tener sí el pensamiento científico, ¿no? Bien, José, sí, resaltando mucho el tema de la pregunta, como haces vos, que por ahí es como eh, una de las características principales de la filosofía, esto de siempre la pregunta por encima de la respuesta, digamos, y no tampoco cualquier pregunta, sino justamente ponías el ejemplo del sentido de la vida, que me parece de las más acertadas. En ese contexto y en la comprensión de lo que desarrollaste, José, ¿cuál crees que es el valor que tiene la filosofía? Bueno, ahí, sin lugar a dudas, me parece a mí que por más que uno, incluso, a ver, nosotros en filosofía, en la carrera de filosofía, en la disciplina como tal, si se quiere esto, en todas las academias, todas las facultades, digamos, donde se imparte filosofía, bueno, sin lugar a dudas que todavía seguimos leyendo a los grandes clásicos, desde la antigüedad hasta lo que es la filosofía contemporánea, ¿no? Es como que hay un montón de autores que no pierden vigencia. Y no porque necesariamente sus problemas hayan sido exactamente los mismos problemas que nosotros afrontamos hoy, porque sin lugar a dudas que desde el siglo V a.C., por poner una fecha y un contexto determinado, al siglo XXI que estamos atravesando, hay un universo de diferencias, seguramente. Pero eso no le quita, si se quiere, mérito a los grandes filósofos y filósofas de la historia que se han tomado el trabajo de pensar en cuestiones que tenían que ver con su problemática, con su contexto, con su mundo, con su realidad, obviamente, pero que, y acá voy un poco como a responder tu pregunta, pero que sin lugar a dudas, volver a esas fuentes, volver a esas preguntas, volver a esas teorías o sistemas filosóficos, acá ya depende mucho de qué y quién haya problematizado, pero sin lugar a dudas que volver a eso nos brinda una enorme oportunidad de pensar desde otro punto de vista, es decir, de abrirnos hacia otras perspectivas que incluso pueden ser absolutamente disímiles a las nuestras. Entonces, un poco vinculando también con la pregunta anterior, si hay otro rasgo interesante que hace a la filosofía es su antidogmatismo, es decir, brinda esta posibilidad de tener una apertura de criterios y una apertura mental que es totalmente lejana o debería ser por lo menos contraria a esta cerrazón mental de pensar que hay una sola posibilidad de responder o que hay una única perspectiva para dar respuesta a un problema. Por el contrario, a mí me parece que leyendo cualquier filósofo de la historia, uno tiene esa preciosa oportunidad de aprender a pensar desde otro lugar, aprender a pensar con otra perspectiva, aprender a pensar y a abrir, digamos, una mirada hacia la comprensión del conocimiento, de los problemas de la realidad, de las cuestiones de la existencia humana, de lo que está bien y de lo que está mal, no sé, de los valores estéticos, es decir, una amplísima gama de cuestiones filosóficas que, de vuelta, leyendo cualquier texto filosófico, ¿no? Mientras más mejor, por supuesto, pero leyendo cualquier texto filosófico, eso nos va a llevar, digamos, como a tratar de enfocarnos en que hay perspectivas distintas de responder a esas preguntas o de dar cuenta de esas problemáticas que por ahí se pueden enmarcar en la filosofía. Bien, la riqueza de la diversidad de estos mismos sistemas que mencionabas Sí, inicialmente. sin lugar a dudas. José, si tuvieras la posibilidad de conocer algún filósofo de cualquier tiempo histórico, eh, ¿cuál sería y por qué, digamos? Sí, es, es muy interesante esa pregunta. Digo, vinculando además con el mundo de Sofía, ¿no? Tener la posibilidad como la protagonista de la novela, de ir haciendo este recorrido al lado de un maestro, viendo, ¿no? Todos los contextos sociohistóricos y por ahí de estos grandes pensadores de la filosofía, la verdad que es muy graciosa, es muy interesante la pregunta.
Bueno, hay muchos filósofos que por un montón de motivos son sumamente interesantes, ¿no? A mí, ahí como el personaje de la novela, me encantaría, por ejemplo, presenciar la apología de Sócrates, ¿no? La defensa que está haciendo Sócrates de sí mismo, cuando lo condenan y cómo, bueno, el legado de Platón muestra esa cosa ahí tan interesante y esa tensión con el Estado y con la verdad del Estado. Sería maravilloso. Así creo que el mismo Platón, bueno, hay innumerables filósofos que sería muy bonito conocer por diversos aspectos. Por ahí por las ideas o por la importancia que han tenido las ideas, filósofos que han roto paradigmas o que han modificado ahí una mirada del mundo. No sé, pienso en Descartes, por ejemplo, pienso en Kant, aunque no me quedaría con Kant porque aparentemente Kant era una persona muy rutinaria, muy aburrida, ¿no? Como que hacía siempre lo mismo. La gente decía que sabía qué hora del día era porque lo veía a Kant paseando con su mascota por ahí, todos los días exactamente al mismo horario. Bueno, en fin. Entonces, pero sin lugar a dudas que, nada, ha sido un pensador rupturista también para su época y en su momento. Y bueno, así podríamos decir que por particularidades de su propia vida o por su sistema filosófico o por la implicancia que han tenido con diferentes aspectos sociales, habría un montón. Yo creo de todos modos que me quedaría con dos. Uno con Jean-Paul Sartre, que, bueno, este filósofo existencialista francés, que ha participado además como que ha tenido una participación política en su momento, independientemente de si estamos totalmente o no de acuerdo con sus ideas, ¿no? Digo, esa participación política que Sartre ha tenido en su momento, sobre todo en la década del 60, en el Mayo francés, etcétera, me parece que lo haría un personaje como muy interesante en ese mismo contexto cultural, digamos, ¿no? París de la década del 60, Francia y toda esta cuestión ahí cultural, social y política, me parece que sería muy interesante. Y otro con el cual también me quedaría y por ahí me hubiese gustado acompañarlos en sus caminatas porque tenía un modo, aprovechaba, digamos, el modo de filosofar haciendo trekking en los cerros, ¿no? Los Alpes suizos, era Nietzsche, ¿no? Que además de ser un pensador demasiado lúcido, extravagante, un intempestivo, un incomprendido en su época, tenía esta cuestión de que, bueno, él mismo en innumerables ocasiones había mencionado que los momentos de mayor lucidez o cuando más podía plantearse problemas filosóficos era caminando por los Alpes suizos, ¿no? Por esos senderos de bosques y de lagos, me imagino yo ahí de entre Alemania, Suiza y los lugares por donde andaba Nietzsche. Así que más allá de los avatares, los pormenores, las enfermedades que ha tenido este filósofo, digo, me hubiese gustado acompañarlo ahí a pensar y a filosofar un poquito ahí en medio de la naturaleza. José, bueno, agradecerte muchísimo este tiempo, que podamos a la distancia y que en el tiempo hayamos podido mantener el contacto por ahí por WhatsApp y que podamos llegar a este tipo de, de compartir esta experiencia, de poder escuchar tus apreciaciones. Así que muy valioso para mí, seguramente para los estudiantes a quien presente yo esta entrevista, esta conversación. Así que bueno, muy agradecido. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos por esta posibilidad también, el contacto y el espacio de, para dar una opinión o un punto de vista de lo que significa la filosofía. Así que nada, gracias a vos y obviamente quedo a disposición para lo que necesites.